posibles. Esta fue la realidad de Hisashi Oshi, una de las personas que más radiación recibió a lo largo de la historia. Entre 16 y 20 se ve que es casi 10 veces más de la dosis letal de radiación. Esto sucedió un 30 de septiembre de 1999 en Tokaimaru, una región de Japón. Tras mezclar uranio enriquecido en un balde que, por más que suene ridículo, eso generó una reacción azul que liberó una gran cantidad de radiación a 10 kilómetros a la redonda, siendo él el principalmente afectado. Aunque habían 3 personas en ese lugar, Hisashi fue el principal afectado, contando también a las docenas de personas que estaban a sus alrededores. Este hombre, pese a recibir ayuda médica casi inmediatamente, estuvo 83 días agonizando de un sufrimiento muy posiblemente solo conocido por él, siendo víctima tanto de políticas internas como de pensamiento y estructura social. Aunque sus tejidos cárnicos se destrozaban, aunque su propio ADN colapsaba, aunque su carne se pudría. Pese a que los médicos sabían que solo están extendiendo su sufrimiento, aunque haya expresado claramente que deseaba morir en múltiples ocasiones, ni siquiera eso se le concedió, murió cuyo animal más y al final terminó falleciendo por falla multiorgánica. Yo sé que este caso es bastante conocido, pero siempre me ha parecido un poco cínico como se suele tratar, porque estamos hablando de una de las personas que más sufrió. No se da una visión profunda ni sistemática de lo que pasó y cómo pasó. Si la gente te habla de posible corrupción, de que no se dio la atención adecuada, y sí, en parte es cierta, pero se centran mucho en la corrupción, que vamos a llegar a ese tema, pero no se centran en las fallas sociales. No quiero mucho extenderme porque la verdad es que me dio un poco de tristeza lo que le pasó a este pobre hombre, sino también creo que no es apropiado hablar de cómo él sufrió. Más bien podemos analizarlo y verlo como que fue víctima de una situación y circunstancias que se dieron gracias a la propia sociedad. Algo que quiero tratar son las leyes en ese momento en Japón. Más allá del protocolo médico, no discernían la voluntad del paciente, llevaban en cuenta. De hecho, después que este hombre haya pasado 83 días en el sufrimiento más agónico, después de expresar que deseaba morir, después que la gente haya reflexionado, no se cambiaron las leyes. Japón todavía no tiene el punto de vista de la voluntad del paciente. En ese momento yo reflexiono porque claramente la intención de la empresa, de la JCO, Compañía de Conversión de Energía Nuclear japonesa, era que este tipo permanezca vivo para que las consecuencias sean menos graves, ¿no? Consecuentemente a esto, se sabía que no iba a sobrevivir, por lo que están extendiendo su sufrimiento. Es que no tiene razón lógica de extender su sufrimiento en ese planteamiento si sabían que iba a morir. Casi parece un tipo de divertimento, un circo hacia la vida, ¿no? Una carta de odio hacia la existencia humana. Y en parte se da por las leyes, porque si las leyes contemplaban ahora, porque esta situación se va a repetir mientras las leyes no contemplen la voluntad del individuo para decir sobre su propia existencia, porque al final es un desamparo que le sufrió. La entidad protectora, que es el Estado, no lo protegió de un sufrimiento enorme, ni siquiera lo pudo proteger de estar ante posiblemente los materiales radiactivos más peligrosos que existen. Es un ridículo, todavía no se hayan cambiado las leyes, es un ridículo, porque sí, cuando se analiza este caso, se suele ver muy superficialmente, en parte sí, ley de regulación de energía nuclear y materiales radiactivos, y se creó la NISA. Jurídicamente el contexto no ha variado, pese a esto el contexto no ha variado, lo que en situaciones similares tendrán resultados similares. Es decir, otra persona que esté en una situación similar y tendrá un destino similar, lo que me parece soberanamente triste. Otra cosa que me parece soberanamente triste, de la que no se suele hablar mucho, es... Porque sí, chicos, en Japón hay corrupción como en cualquier parte del mundo. Hay que entender también que la JCO es una empresa subsidiada por Sumitomo Metal Mining. Sí, que es una empresa que se encarga principalmente metales, pero tiene sus ramificaciones en múltiples áreas comerciales. Una de las principales empresas de Japón, claramente la justicia no se aplica igual para ellos que para nosotros.
Si bien sí tuvieron que cerrar en 2003 la JCO y tuvieron que pagar lo que ahora sería más o menos unos $10.000 a la familia de Hisashi por pasarse las normas éticas, morales y un poco legales por lo que vendría a ser el forro del orto, pagar también lo que vendría siendo unos $125 a los afectados, que algunos murieron paulatinamente después de esto por otras enfermedades asociadas, no más allá, es decir, por acabar con 2 vidas humanas y posiblemente con 3 más, solo tuvieron que pagar $135.000. Es decir, para el Estado japonés eso es lo que vale la vida humana. Y si se dañó un poco el prestigio que tenía Sumitomo, si bien no volvieron a tener injerencia con acciones relacionadas con la energía nuclear, sigue operando prácticamente como si nada sigue operando en otros contextos como si nada, sigue operando en sus áreas como si nada, como si esto no hubiese sido tan importante. Y lo que me parece, pero horrible, porque si nos ponemos a pensar, seriamente ellos torturaron a una persona y después la mataron. Bueno, la condenaron a la muerte, después la torturaron. No ni hablar de cuánto le pagaban, que evidentemente era muy poco. Mi reflexión personal es que, como el contexto no cambió mucho, se va a volver a repetir esto. ¿Sí? Porque se va a volver a repetir esto. Si en el marco legal cambió, tampoco el marco social cambió demasiado. Y hasta que el pueblo no cambie, no decida cambiar su marco de pensamiento, cambiar sus ideas y cambiar su axioma en base a esto, la situación se va a volver a repetir, muchachos. Porque los sistemas que perpetuaron estos actos siguen vigentes. Obviamente no con energía nuclear, pero se van a dar situaciones similares. Y se va a dar hasta que la gente entienda que defender al prójimo es defenderse a sí mismo. Es lo que yo creo. Es por eso que me interesa mucho hablar de este caso, porque me dio pie a expresar estas ideas de una manera concisa y clara. Pero también me interesaría conocer sus diversos puntos de vista.